Ahora vuelve a incidir, ¿no? En la mañana, durante la mañana del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum sentenció y denunció que hay una campaña mediática que se ha enfocado hacia un sector que apoya, ¿no? Este tipo de presunto desacato ante órdenes judiciales que justamente señalan o piden que se baje la reforma al Poder Judicial. Y justamente hoy, en tus redes pudiste revelar esta campaña que se ha dado contra la reforma, ¿no? ¿Y qué nos puedes platicar al respecto? Y como bien dices, digamos, la interacción alrededor del tema de la Constitución, derivado de este pedimento de la jueza Nancy de Veracruz, que pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que elimine, ¿sí?, del Diario Oficial de la Federación la reciente reforma constitucional al Poder Judicial. Eso sucedió, como sabemos, la semana pasada, 17 de octubre. A partir de entonces se viene una andanada de tweets y de publicaciones con ataques directos a la presidenta Sheinbaum y lleno de noticias falsas. Yo pude hacer este análisis y pude constatar que si bien había una interacción, digamos en promedio, la interacción rondaba los 1.500, 2.000 tweets durante los picos máximos de los días previos a este ordenamiento. Después de ahí subió hasta 6.000, 7.000 tweets por hora, ¿no? Esto obviamente pues nos habla de una campaña y lo que yo pude investigar es una campaña artificial porque está llena otra vez de esta red troll anti 4T que ya viene de tiempo atrás, incluso pude identificar allí usuarios que pertenecen a un grupo que se denomina Liga de Guerreros, que recordarás tú que cada viernes decían que el expresidente AMLO había sufrido un cateterismo, ¿no? Esa era como su marca en las redes sociales, cada viernes lo infartaban. Entonces es un grupo de ataque y de noticias falsas contra la 4T, ahora dirigido en el contexto de esta pedimento como de apoyo a esta jueza que pide la eliminación a esta reforma constitucional. En ese perro informado pudimos hacer un poquito una investigación alrededor del perfil de esta jueza, ¿no? Podemos ver que justamente tiene ya varias denuncias en su contra, tiene varios casos en su contra de acoso laboral, varias sentencias bastante cuestionables, ¿no? Y lo que sorprende bastante es que esta conversación justo, en vez de llevarse por este lado de decir, a ver, esta jueza solamente la muestra de qué es lo que realmente se quiere cambiar con el Poder Judicial, pues no, se ha buscado como orientar totalmente a un polo de desinformación lo sucedido, ¿no? Y ya bien la presidenta Sheinbaum lo sentenció. Si bien nos queda claro, como ella misma lo dijo, tiene el respaldo del pueblo, ¿no? Lo podemos ver en las encuestas realizadas por Demotecnia de popularidad de la presidenta, e incluso los resultados de las urnas del pasado 2 de junio. Pero, ¿qué peligro puede significar para la sociedad este tipo de campañas? O sea, ¿realmente puede llegar a tener un impacto o crees que esto ya se ha minimizado debido a, pues justo, lo informado que ahora está el pueblo? Sí, mira, hay que decir también que dentro de la conversación en torno a este tema, esta reforma constitucional, el hashtag principal fue Mañanera del Pueblo. Quiere decir que gran parte de la conversación se orientó a los contenidos informativos. Y ahí pude detectar que dentro de los nodos influyentes de la conversación positiva y orgánica, pues estaba Genaro Villamil, incluso el Canal 14 como nodo principal, el exministro Arturo Saldívar, es decir, voces autorizadas y que buscan informar a la sociedad, combatiendo pues obviamente estas ananadas mediáticas desinformativas. ¿Qué impacto puede tener? Ellos intentan crear esta polarización, manejarlo en contra, y más que en la sociedad, yo veo que hay un impacto en las personas que están llevando estas, digamos, manifestaciones. Lo vimos hoy en la tarde, ¿no? Como un grupo de personas irrumpe en un juzgado que estaba trabajando y que se opone al paro que ellos promueven, ¿no? Entonces, la violencia en ellos parece ser que ya está pasando de la violencia digital, que es una violencia también desnegable y obviamente condenable, a una violencia ya física, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto es en estas personas, en este grupo de personas,
que parecen no querer acatar en una reforma constitucional. Entonces, en la sociedad, lo que yo he podido observar es que está, digamos, eh, viendo estas noticias desde los canales, digamos, noticiosos que promueven la verdad, ¿no? Entonces, los hechos. Y bueno, estos ataques, pues más bien son alimentados, como ya lo hemos denunciado, por estas redes de troleo y de cuentas automatizadas. A mí me llama mucho la atención que esta red de troleo tenga mucho alcance. Cada uno de sus tweets rondan los 10,000, los 20,000 de alcance. Esto contrasta mucho con una cuenta, digamos, orgánica. Sin embargo, como te decía, en la conversación se ubica al centro el hashtag de Mañanera del Pueblo, lo cual nos indica que la conversación se está centrando en las noticias que emanan de este ejercicio que, pues bien acertadamente ha continuado la presidenta Claudia Sheinbaum. De no ser así, estaríamos ante una, digamos, un impacto mayor de estas redes desinformativas y de ataques, ya que se dejaría campo libre a estas redes anti 4T y bueno, ahí sí yo creo pudiera haber un impacto en cuestiones sociales o electorales. Hablábamos un poco sobre el impacto, más bien el poder que tienen, ¿no? Las redes sociales ante este tipo de conversaciones que no son orgánicas, justamente, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de esto? Es decir, justamente has explicado cómo los mismos algoritmos te ponen, ¿no? Este tipo de conversaciones. ¿Crees que esto se deba justo a la derechización que hay en las redes sociales y pues por las personas que las dirigen, ¿no? Mismamente. ¿Crees que eso sí hace que nosotros como usuarios incidamos más en ese tipo de conversaciones, ¿no? Porque ¿a qué voy con esto, no? Me parece increíble que habiendo una clara polarización en favor del movimiento de la Cuarta Transformación, sí sea muy común que nuestro feed nos salga mucho este tipo de conversaciones que realmente ni siquiera son de nuestro interés, ¿no? O sea, no es como que interactuemos con ellas, ¿no? Simplemente salen. Claro que sí, de hecho el efecto que te comentaba del alcance es derivado de este algoritmo que no solamente apoya o impulsa los tweets de los grupos conservadores a nivel internacional, en México no es la excepción, sino que además limita el alcance de las cuentas progresistas o que apoyan a un gobierno progresista, en este caso de la 4T. Yo he podido identificar que en diversas cuentas de personajes que apoyan la cuarta transformación, su alcance ha decrecido hasta 10 veces, ¿no? Entonces eso te da pie de, hay una censura técnica, al menos en la red X, antes Twitter, y eso hace que los alcances no lleguen a sobrepasar los alcances que sí tienen las cuentas troll y las cuentas bots y las cuentas de ataque, ¿no? Que por decirlo menos están siendo muy, muy enfáticos en estas palabras groseras, ¿no? En esta querer denigrar a las personas, incluso a los votantes, ¿no? Que fueron mayoría y que avalaron la continuidad de la Cuarta Transformación. A mí me queda claro que hay una censura, hay un sesgo hacia la derecha en Twitter, XCOM, y a la vez que aparecen en los timelines de las personas más contenido de derecho conservador, los contenidos informativos que se basan en los hechos o contenidos de personas afines a los movimientos progresistas se ven limitados hasta 10 veces en lo que era hace unos 2 años. Entonces, vemos que estas cuentas no crecen, vemos que estas cuentas tienen poco alcance debido a esta censura técnica, ¿no? Que no está establecida, pero sí está de facto, porque el mismo Elon Musk dice, yo no voy a censurar a nadie, ¿no? Cuando sí lo ha hecho, y ahora lo hace de facto, ¿no? Es decir, no hay un reglamento, pero lo estamos viendo, y es observable. ¿Justo crees que esta tendencia haya incrementado desde que Elon Musk justo compró esta plataforma? O sea, ¿crees que sí esto sea un detonante de la derechización de Twitter o de X.com ahora? Claro, mira, incluso recordemos que la frase o eslogan de Elon Musk al comprar Twitter fue que iba a eliminar los bots. Recordaremos que ese fue como su principal objetivo, ¿no? Yo te puedo decir al día de hoy que eso está más lejos de la realidad, ¿no? Se han incrementado
las cuentas automatizadas, se ha incrementado el troleo, se ha incrementado el racismo, el clasismo en esta red, que no parece tener un límite, una limitante. Esto también hay que decirlo, en México aproximadamente el 30% de los usuarios de redes sociales usan XCOM. Quizás eso sea también una limitante a su impacto real en una sociedad, y de ese 30%, el 80% se concentra en el Valle de México. Entonces, sí hay, digamos, esta islas de Twitter o burbujas sociales. Si vemos, por ejemplo, redes como Facebook que tienen un alcance de hasta el 60% a nivel nacional, bueno, yo he podido a veces contrastar temas en las dos redes, y es muy visible que en Facebook hay una mayor, obviamente también hay bastantes contenidos o fanpage que se han dedicado a denostar la cuarta transformación, pero digamos que el alcance de las cuentas progresistas son más equilibradas que si lo comparamos con Twitter. Entonces, sí hay este desequilibrio en las redes sociales, al menos en México. Si bien es cierto que Twitter es utilizado especialmente para contenidos mayoritariamente político-electorales, de ahí es donde nacen muchas tendencias. Recordemos que es como un semillero de contenidos, debido a que tú puedes prácticamente publicar cualquier cosa. No así en Facebook, que hay unos algoritmos muy potentes para limitar algún tipo de contenidos, y esto, bueno, hace que Twitter sea el semillero, ¿no? Y de ahí exporten a otras redes como TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, contenidos falsos, ¿no? Entonces sí es relevante seguir insistiendo en desenmascarar estas redes de desinformación, porque si bien no hay un impacto ahorita, no sabemos en un futuro si esto pueda cambiar. Hace un par de semanas, Elon Musk presumía, ¿no? Que Twitter se ha convertido en la aplicación más descargada a nivel mundial, ¿no? Pese a no tener justo presencia en muchos países, ¿no? Porque eh, Twitter no es una plataforma que esté disponible en todo el mundo, hay que destacarlo, y aún así el nivel de descarga ha ido incrementando bastante, ¿no? Y justo, ¿no? ¿Crees que esto sea un llamado a la importancia que debe tener el combatir este tipo de desinformación que hay en las redes sociales o de concientizar a la misma sociedad a ser más, pues sí, balanceada al momento de la información que consume? Claro, porque mira, si bien es cierto que el respaldo social mayoritariamente lo tiene la presidenta Sheinbaum y el movimiento de la Cuarta Transformación, sí un sector de la población que toma como fuente de noticias las redes sociales. En México más o menos la distribución es un 50% todavía la televisión como fuente de noticias. A veces es difícil de creerlo, pero debemos de saber que no toda la República tiene una conexión buena a Internet, es decir, hay incluso zonas que el acceso a Internet se dificulta, ¿no? Entonces, todavía la televisión, la radio son una fuente de noticias importante. Después siguen las redes sociales con aproximadamente un 35%. Incluso se ha llegado a medir la mañanera como fuente de noticias, ¿no? Entonces, es otro canal importante que no debe de limitarse y no debe de, digamos, quitarse. Que eso recordarás que fue uno de los primeros cuestionamientos que se hacían en torno al arribo de la presidenta Sheinbaum, es decir, continuará con las mañaneras, digo, porque para ellos hubiera sido lo mejor que hubiera pasado, ¿no? Quitar las mañaneras. Entonces ahora la mañanera del pueblo, pues es un dique de contención y de contrarrestar estas avalanchas desinformativas. Yo sí creo que la sociedad en algún momento ha tomado con gran cuidado ciertos contenidos, ¿no? Recordemos que hace poco todavía había una confusión, había varias páginas satíricas que, por ejemplo, el de Forma, era una página satírica del Reforma, que tampoco es una fuente muy confiable de noticias. Entonces ves cómo va evolucionando la fuente de noticias, y a veces lo que a mí me sorprendía es que personas con un grado de estudios alto te compartían links de noticias del Deforma, ¿no? O del Ruiniversal, cosas así. Entonces, yo creo que con el tiempo se ha ido limpiando estas redes desinformativas, pero sí falta bastante por hacer.
Yo creo que en un futuro esto a lo mejor se vuelve un poco más complejo por la deepfake, ¿no? Estas manipulaciones de video por inteligencia artificial. Por ahí recordemos que una deepfake muy famosa era de las inversiones en Pemex, ¿no? En que incluso hacían deepfakes del expresidente AMLO llamando a invertir. Ahora, con la reforma judicial, al menos yo no he visto, pero no creo que tarden en salir ahí algunas deepfake. Entonces hay que estar alerta de todos estos contenidos que están, digamos, promoviendo un ataque sistemático a una reforma constitucional. Eso hay que señalarlo muy claro. Es una reforma constitucional que cumplió con todos los procedimientos y ellos ahora se abocan a insistir en que hay un desacato, ¿no? Entonces sí, varias personas podrían, digamos, tragarse el anzuelo de pensar que la presidenta está en un desacato, pero la verdad es que se está cumpliendo con un mandato constitucional emanado de una votación mayoritariamente a favor de la Cuarta Transformación. Hay una discusión al respecto que me parece muy interesante y que tal vez para ir cerrando me gustaría ver tu punto de vista, ¿no? Por un lado, tenemos la libertad de expresión, ¿no? Esta capacidad que tenemos todos para podernos expresar de manera libre, tanto verbalmente como ahora en redes sociales, ¿no? Con esta globalización. Pero, ¿en qué momento esta libertad de expresión transgrede la libertad de informarse, ¿no? Al momento de que esta libertad de expresión se convierte en la difusión de desinformación. Entonces, bajo este argumento, la pregunta es, ¿crees que pudiéramos transitar hacia un sistema legal que establezca los límites de la desinformación en redes sociales? ¿O crees que sí es un fenómeno que va a ser muy difícil de controlar? Actualmente es casi imposible de controlar debido a que, vuelvo a insistir, las plataformas ahora están concentradas en muy pocas personas, ¿no? Los dueños de estas plataformas se cuentan con los dedos de una mano. Entonces, son ellos los que tienen el mando y el control de las redes sociales y de la información y contenidos que fluyen a través de ella. Eh, Recordemos que lo comentábamos, ¿no? Que el 90% del tráfico de Internet pasa por los servidores de Estados Unidos. Entonces, además de que se permite toda clase de contenidos en plataformas como XCOM, también hay que decir que gran parte de ese contenido es filtrado, catalogado y incluso, como ya se denunció por Edward Snowden, es, digamos, en un tanto como espionaje, ¿no? Hacia los ciudadanos. Entonces, pero parece que no hacen nada, sino que están ellos en una, digamos, narrativa autónica de decir, ah, digan lo que quieran, emitan cualquier tipo de contenido. Quizás esto está alimentando que ciertas personas de carne y hueso pues emulen el comportamiento de estos trolls, ¿no? Que emiten contenido de ataque, que está en contra de las reglas que ellos mismos pusieron. Recordemos que una censura, pues sí se vería más de lado y, digamos, sería como darle armas a estos grupos conservadores, pero no se habla de una censura, sino de una regulación de contenidos. Porque si bien es cierto, la libertad de expresión existe en nuestro país, pues también hay contenidos que están clasificados. Recordemos, por ejemplo, cómo las películas tienen una clasificación y ahora las redes, en cualquier celular, pues cualquier niño puede ver ese tipo de contenidos y no están siendo regulados, no están siendo clasificados. Entonces, sí creo yo que habría que tener una mayor regulación desde el punto de vista legal, es decir, habría que abordar eso en una iniciativa o en una reforma a la ley de telecomunicaciones y hacer ciertos ajustes, ¿no? A lo mejor eh, ya no permitir tantas cuentas automatizadas y anónimas, porque bueno, al final del día, si tú dices, es que me censuraron, sí, pero tú eres un troll, tú eres un bot, o sea, ¿de qué estás hablando? No se estás como lo platicamos, ¿no? En el caso de Brasil, que eran cuentas trolls, eran cuentas de ataque y salió el mismo dueño de XCOM, o sea, ¿qué impacto tendría que él elimine dos o cinco o 10 o 100 o 1000 cuentas? Pues ninguno. Déjame decirte que en el último
digamos, limpieza que hubo de Twitter, se eliminaron 10 millones de cuentas. Entonces, eso lo hizo Trump al llegar. Eliminó 10 millones de cuentas y sin mayor problema continuó su camino. Entonces, no se trata de, digamos, de hacer como un análisis del impacto de si elimino dos o tres o 100 o 1000 cuentas, sino más bien de regular y que sean las personas de carne y hueso las que emitan su contenido bajo responsabilidades. Eso yo creo que debe ser una parte esencial de una tipo de iniciativa, ¿no? Para regular este tipo de contenidos en las redes sociales. Creo que estoy totalmente de acuerdo. La Mañana del Pueblo, como bien lo dijiste, es una gran iniciativa para contrarrestar todo este tipo de desinformación. Y por otro lado, también, pues, esta politización que ya existe, ¿no? Y todo este tipo de movimientos. Pues muchas gracias, Carlos. Siempre es un placer poder platicar contigo y bueno, pues nos estamos viendo. Claro que sí, hasta luego. Saludos.